Me han invitado, el pastor Manzanares me invitó a predicar hoy día diciendo, bueno, es el día del pastor, día de los pastores, y que yo pudiera compartir la palabra de Dios. Y como siempre cuando me invitan a predicar, yo digo, sí, entusiasmado, y después estoy rascando en la cabeza y digo, uy, ¿ahora qué voy a decir? Porque siempre es difícil pararse frente y compartir la palabra de Dios, es una gran responsabilidad. Pero el Señor estuvo poniendo en mi corazón un pasaje que quisiera compartir con ustedes en capítulo 5, versículo 4 de 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Vamos a leerlo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, leemos juntos, si me acompañan. Dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Leemos de nuevo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella siempre, Señor, nos es fuente de mucha enseñanza. Nos ayuda, Padre Celestial, a repasar las verdades tuyas, nos ayuda a aprender cosas nuevas, nos instruye, nos redarguye, nos corrige, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por nuestra iglesia, por tu congregación, por tu grey, Padre Celestial, por tu rebaño. Te damos gracias, Padre Celestial, por cada uno de los que está aquí presentes. Y te damos gracias, Señor, también por nuestros pastores, por aquellos que nos presiden y nos dirigen, Señor. Que podamos reconocerlos y podamos saber, Señor, que ellos están haciendo una labor para ti. En el nombre del Señor Jesús te pedimos que tú bendigas tu palabra. Amén. Muy bien. El Día del Pastor es una celebración que se da en muchas congregaciones y en muchas iglesias. Y realmente es bueno reconocer a los pastores por la labor que hacen, a los siervos de Dios por la labor que hacen. No escatimamos eso y al contrario estamos contentos de poder contar con un pastor en nuestra congregación y con un pastor de jóvenes también para apoyarlo. Y nos regocijamos en eso, pero también reconocemos la labor de cada uno de ellos y oramos por ellos. Sin embargo, cuando el Señor estaba poniendo en mi corazón este pasaje, yo pensaba, cualquier reconocimiento y cualquier celebración que nosotros podemos hacer aquí es nada frente al verdadero reconocimiento que el príncipe de los pastores un día hará con ellos, ¿no? Dice, cuando venga y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? El Señor Jesús, ¿verdad? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Y quiénes son esos vosotros? Leamos desde el versículo 1, cuando el apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay que hacer primero algunas precisiones acerca de los ancianos. Nosotros no solemos llamar ancianos a nuestros pastores, porque felizmente tenemos pastores jóvenes, ¿no? Pero la palabra anciano se refería al pastor, se refería al presbítero. Anciano quiere decir presbítero, o viene de la palabra presbítero. Y por eso hay algunas iglesias a que le llaman a sus pastores presbíteros. Entonces le llamaban ancianos a los pastores, porque además eran seguramente los mayores en la congregación, pero eran los mayores en la fe también. De modo que Timoteo, siendo un pastor joven, era anciano en la congregación en el sentido espiritual, ya que pastoreaba la grey, pastoreaba el rebaño del Señor ahí en la iglesia donde él pastoreaba. Entonces, la palabra presbítero, que aquí aparece como anciano, se refiere a los pastores. Y entonces Pedro dice: y ruego a los ancianos, yo anciano también con ellos, yo también pastor con ellos, así que comprendo bien su trabajo y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad
la grey de Dios. Una de las palabras que se usa también para pastor es obispo. No la usamos nosotros porque la influencia católica sobre la palabra nos hace pensar en una jerarquía y nosotros no pensamos y ni creemos en las jerarquías del clero. Pero en realidad la palabra obispo viene de episcopo, que quiere decir epi, que es sobre, ¿no? Epidermis, sobre, epi, y copos, que quiere decir algo así como observar, ¿no? Y el episcopo era el que estaba sobre la grey para observar, para supervisar el rebaño del Señor. Entonces, de alguna manera, si ustedes encuentran esta palabra que dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, se está refiriendo al pastorado, al servicio del pastorado, ¿no? Y entonces, las tareas que un pastor tiene son complicadas y son difíciles y son solamente posibles porque el Dios es quien capacita a los pastores y Dios es el que le da el don del pastor, ¿no? Para poder apacentar la grey de Dios. Dice el versículo 2, en primer lugar, la tarea del pastor es apacentar la grey de Dios. Apacentar. ¿Qué quiere decir apacentar? ¿Qué quiere decir apacentar? Sí. Sí. Es un término ganadero, efectivamente, y quiere decir específicamente darle pastos de alimento a la grey. La grey es una palabra antigua que se refiere al rebaño. Es decir, una de las primeras labores que los pastores tienen es el de dar alimento espiritual al rebaño. Y es por eso que nosotros tenemos a los pastores, al pastor Walter aquí cada domingo, predicando la palabra de Dios. Si bien es cierto, muchos hermanos pueden predicar desde un púlpito, en realidad predicar no te hace a ti pastor. Algunas veces me invitaron a alguna iglesia y me dijeron que predique en una iglesia. Entonces cuando yo salía me saludaban, gracias pastor, me decían. Yo, hermano, no soy pastor, tengo un trabajo más fácil, felizmente. En realidad el predicar no te hace pastor, pero el ser pastor sí te lleva a enseñar la palabra de Dios. Por eso es que cuando en Efesios el apóstol Pablo habla acerca de los dones, dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. Si bien es cierto, sobre el tema pueden haber muchas discusiones teológicas sobre si el término el don es pastor y puede haber un don aparte de maestro. Yo creo de todas maneras que ahí sí se refiere a que el don del pastor viene asociado al de maestro, porque es necesario que el pastor apaciente, es decir, lleve por pastos a la congregación y le dé alimento, porque apacentar no significa solamente hacer pasear a las ovejas. Apacentar es buscar los mejores pastos para las ovejas, es buscar el alimento para las ovejas, es llevarlas a alimentarse a las ovejas. Y fíjense que la imagen pastoril, la imagen o el símil de ganadero que presenta la idea de un pastor y un redil de ovejas es bien interesante por varias razones, entre ellas que el alimento no lo logra el pastor. ¿Acaso el pastor sembró el pasto? Cuando ustedes vieron ahí, han visto en la sierra los pastorcitos que van y buscan a pastorear, ¿acaso él sembró el pasto? No. El pasto estaba allí, alguien lo había sembrado, el agricultor lo había sembrado seguramente, está el pasto. Viene el pastor y lo lleva a comer el pasto, a sus ovejas, buscando el mejor pasto para ellas. Salmo 23, que la mayoría lo conoce de memoria, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará.
¿Qué está diciendo ahí? Que el Señor nos va a dar alimento en delicados pastos, fíjense ustedes. O sea, la labor pastoral tiene que ver con alimentarnos y con buscarnos el mejor alimento. Decía hace un rato que predicar es una labor que muchos hermanos pueden hacer, pero ser un pastor y predicar cada domingo es diferente, porque tiene que ver a su congregación, tiene que estar conectado con su congregación, tiene que saber cada una de sus ovejas qué necesidades pasa y qué necesidades tiene para luego venir y buscar los temas que el Señor pone en su corazón para predicar, para hablar, para tratar. Algunos de ellos difíciles, por cierto. Seguramente algunos de ellos que lo ponen en lucha con su propia vida y su propia conciencia. Pero es difícil, no es fácil. Si no es fácil predicar, no es fácil hacerlo constantemente y enseñar a la congregación el pasto que la congregación necesita, ¿no? Es en lugares de delicados pastos te haré descansar. Es la labor del pastor supremo y de alguna forma esa figura es la que siguen los pastores bajo la enseñanza del príncipe de los pastores, de buscar los mejores pastos para su congregación, los pastos que necesita su congregación, es decir, el alimento espiritual que nosotros necesitamos. A veces no le ha sucedido que de repente viene a la iglesia y recibe la meditación y sale de la iglesia pensando, ¿quién le dijo al pastor que yo tengo esto? Que yo tengo este problema. ¿Quién le ha soplado? Porque hoy día me ha hablado justo a mí, casi dice mi nombre, ¿no? ¿No le ha pasado? Es porque el pastor está en contacto con el Señor, siempre buscando qué pastos tiene que traer para nosotros. Y el Espíritu Santo revela y da su revelación para darnos el pasto que necesitamos comer. Amén. Entonces tenemos que orar por nuestros pastores, por el pastor Walter, por el pastor José, con los jóvenes, porque ellos necesitan dirección del Señor para saber qué pastos necesitamos comer. Y una de las principales labores del pastor es apacentar la grey del Señor. Siempre pensé que apacentar era pasear a las ovejas. Y en realidad apacentar es dar alimento a las ovejas, dar el pasto a las ovejas para que las ovejas puedan comer y alimentarse. Y fíjese que el pastor no está preocupado en cómo engordan las ovejas, no está preocupado en cuánta lana van a dar las ovejas, esa es preocupación del dueño del redil. Y a propósito, el dueño de la congregación no es el pastor, es el Señor. El dueño de la obra es Dios, el Dios de la obra, ¿no? Entonces, fíjense que el pastor se preocupa solamente en darles el pasto, en llevarlos por el pasto, en llevarlos a comer el pasto, en llevarles a dar el alimento para que luego presentárselos al dueño del redil. Es decir, ahí están, han comido y están gorditas. ¿Ah? Entonces, la primera labor es esa. En lugares de delicados pastos te haré descansar. Tito 1:9, si pueden búsquenlo, dice que sea apto para enseñar. Por eso una de las aptitudes, de las capacidades que tiene un pastor a la hora de cumplir con su ministerio es el de la enseñanza. Tito 1:9 dice así: dice, al retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿no? Apto para enseñar. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, etcétera, etcétera, etcétera. En Timoteo, cuando habla acerca de los pastores, dice que sea apto para enseñar, ¿no? Porque es necesario que el pastor tenga esa aptitud, ese deseo, esa capacidad, pero también esa prontitud para enseñar la palabra de Dios, para poder mostrar la palabra de Dios a la congregación.
apto para enseñar. Por eso que el don tiene que ver con el pastor maestro, ¿no? Y si volviendo al Salmo 23, ese salmo que habla del pastor supremo, que Jehová es mi pastor, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, tiene que ver también con la enseñanza, ¿no? El pastor es el que guía a la congregación, pero no la guía según sus deseos, no la guía según su propia, ¿cómo se llama? Inquietud, sino la guía por sendas de justicia. Y las sendas de justicia están en la palabra de Dios. La única forma de guiar a la congregación por sendas de justicia es enseñándole la palabra de Dios. Por eso es que el apacentar la grey de Dios es una de las labores importantes del siervo de Dios. Y otra labor importante que tiene, y difícil por cierto, es la siguiente. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando de ella. Qué difícil es cuidar del rebaño. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, seguramente algunos de ustedes han visto de cerca la vida ganadera, la vida pastoril, la vida de los pastores en la sierra de repente, o en donde van a apacentar en los campos. A mí siempre me ha sorprendido cuando me he cruzado con un grupo de ovejas o un grupo de carneros ahí, como tantas ovejas y un solo pastorcito está ahí con un palito, ¿no? Y las ovejas lo obedecen, pero cómo las domina a todas, cómo las guía a todas con un solo palito ahí. Un pastorcito, el pastorcito es un menor de edad, ¿no? Pero sabe su labor. Pero cuidar de las ovejas es una labor bien difícil para ellos. Tienen que estar cuidando de aquella que se descarría, que se va por un lado y se comienza a perder, ¿no? Tienen que cuidar de aquella que de repente se cayó en una roca, en un río y se quebró la patita, como vamos a ver dentro de un momento. La imagen pastoril nos ayuda a pensar en varios, ese símil que usa la palabra de Dios entre el pastor como líder de una congregación y el pastor de ovejas como guía de un redil, de un rebaño. Nos hacen pensar en varias cosas. Una de ellas es la relación que guardan las personas o los animales o los animalitos con esa persona. Es increíble cómo los animales tienen una capacidad para reconocer a una persona. Saliéndonos un poco de redil, yo pongo el caso de ustedes tienen algunos seguramente perritos y cuando llegan a la casa le mueven la colita y les hacen gracias y todo lo demás, reconocen su voz. En mi casa tenemos un perrito que recogimos hace un tiempo, que mi esposa recogió hace más de un año, y realmente el Firus ya tiene hasta nombre, o sea que ya no puedo decir que no es mi mascota, pero me rehusaba al principio a pensar que era mi mascota y pensaba que ya lo íbamos a poder entregar a alguien, pero ya se ha quedado en la casa, entonces tiene hasta nombre. Pero el Firulais, cuando llega Sonia, escucha su voz y ya se pone emocionado porque ya sabe que le va a tocar salir de repente, ¿no? Cuando le toca escucha. Y solamente escuchar ya reconoce quién es su ama, ¿no? Entonces, así es la relación con las ovejas con su pastor, reconocen su voz, ¿no? Y es la relación del pastor con sus ovejas. El pastor reconoce a cada una de ellas. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver a un pastorcito en la sierra, pero estoy seguro que ven ustedes ahí como 80 ovejas que tiene y el hombrecito ahí sabe cuál es la bandida que se le escapa, sabe cuál es la inquieta que come lo que no debe comer, sabe cada uno de los defectos de sus ovejas y las virtudes de sus ovejas, sabe cuál es la obediente que ayuda a guiar a todas las demás por el camino, las reconoce. Por eso el Señor dice que yo soy el pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, poniendo nuevamente ese ejemplo del redil, ¿no? Y ellas reconocen mi voz.
Y en el cuidado de las ovejas, los pastores tienen esa necesidad de conocer a sus ovejas. Terminan conociendo cómo son cada una de ellas, ¿no? Y terminan sabiendo cuáles son sus necesidades, porque hay que cuidar de las ovejas. Como dice Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 34, es un libro donde el profeta llama la atención a los malos pastores que habían hecho de Israel su chacra, por decirlo así, y habían descuidado a la necesidad espiritual de Israel, y habían descuidado la necesidad espiritual de la congregación. Pero en contraste viene diciendo, yo sí soy el pastor y yo sí cuidaré de mi rebaño. Y esa es la labor que los pastores vienen a hacer cuando están al frente de una congregación. Dice el capítulo 34, versículos 15 y 16, dice así, desde el 14, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. O sea, el Señor nos da ejemplo de cómo pastorear la grey, da ejemplo de cómo cuidar de la grey de Dios, y dice, en primer lugar les daré aprisco, les daré, como la palabra que usamos en Navidad siempre, pesebre, les daré lugar donde estar, les procuraré el lugar. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, así que el lugar lo tenemos asegurado. Pero además dice, yo buscaré a la perdida. Y la labor es difícil porque ustedes recuerdan ese cántico que cantábamos, ¿no? Dice, eran 100 ovejas que el pastor amante cuidó, pero una tarde al contarlas todas le faltaba una, ¿no? Y dejó a las 99 en el aprisco para ir a buscar a aquella única que se había perdido. Ese es el amor del pastor, ese es el amor que tiene el Señor con nosotros como su rebaño, y de alguna forma es la labor que cada pastor en cada congregación tiene, la preocupación que tiene por cada una de sus ovejas, porque no se pierda una de ellas. Buscaré a la perdida, dice. Haré volver a la descarriada. Hace un rato leíamos que hay que con la palabra convence aún a aquellos que se oponen, ¿no? Y a veces algunas ovejas se descarrían en el camino y necesitan ser reencausadas, ¿no? Y necesitan ser enseñadas, y necesitan ser exhortadas, necesitan ser corregidas. Y ahí está la labor pastoral, de poder corregir a aquellas ovejas que se descarrían en el camino. Entonces, la labor del pastor no solamente está en apacentar a las ovejas y a la grey que está, sino en buscar a aquella que se ha perdido, en recuperar a aquella que se está descarriando, ¿no? Y también en vendar a la perniquebrada y fortalecer a la débil. ¿Cuántas ovejas hay en la congregación a veces que necesitan ser sanadas, ¿no? Por eso, volviendo al Salmo 23, dice, yo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos te haré descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Esa es la labor que hace Dios en nuestras vidas y que la hace también a través de los pastores, ¿no? Confortar el alma de aquellas personas que necesitan ser confortadas. Es parte de la labor de los pastores, es parte de la labor de nuestros pastores. Por eso debemos orar por ellos para que puedan cumplir con esa labor como el Señor lo demanda, ¿no? Aquí, por ejemplo, al pueblo, a los pastores de Israel que habían descuidado, y se presenta a él como el pastor y dice, yo soy el pastor y yo les daré aprisco y yo buscaré la perdida y yo haré volver a la descarriada
y yo vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros de eso? Y nosotros necesitamos buscar al pastor para pedirle consejo, y el pastor está presto para darnos un consejo y ayudarnos con esa palabra, ¿no? De ayuda, de confort, de confortamiento, de consuelo. Y es necesario que también vende a la perniquebrada, que también fortalezca a aquella oveja que está débil, ¿no? Es por eso que la labor del cuidado de las ovejas es complejo, es grande, es difícil. Compartía yo en la mañana que alguna vez me tocó conversar con un psiquiatra. Tú y yo estamos locos, Lucas, ¿no? Entonces, bueno, ya los que me conocen de cerca saben, pero este pata necesita psiquiatra porque está loco. Bueno, pero la cosa es que la oportunidad que tuve de poder compartir algo del Evangelio con este señor fue cuando él me contó, él me dijo que a veces ellos, los psiquiatras, también necesitan de psiquiatra. Y dije, ¿cómo es eso? Es que nosotros cuando tratamos a los pacientes es difícil, es sumamente difícil, y nos entrenamos para no hacerlo, pero igual a veces pasa en que nos envolvemos en sus problemas. Y sus problemas nos envuelven a nosotros un poco y nos afectan. Es decir, como que la enfermedad del paciente pasa también al doctor, en este caso, porque tienen que tratar con temas de su mente, de su comportamiento, pero más de su mente, ¿no? Entonces, que también los complican a ellos. Y él me decía, yo a veces tengo que ir donde un colega para poder hacer terapia, porque tengo que sacar un poco de lo que cargo en la mochila por causa de mis pacientes. Y yo digo, ¿cuántos pastores no pasan por lo mismo? Yo le dije, ¿sabe qué? Yo pertenezco a una iglesia, a una congregación cristiana, y es curioso, pero a veces he escuchado pastores que comentan también lo mismo y dicen que terminan cargándose también con la necesidad de los fieles, con la necesidad del redil, y terminan de alguna manera pues sufriendo la lucha espiritual que sufren la propia congregación. Y esa carga es muy grande, muy grande. Uno no la puede describir en palabras a veces porque son luchas espirituales, luchas que cargan muchas veces al pastor y nosotros no lo sabemos. Y a veces nosotros consideramos que la labor del pastor es predicar el domingo por la mañana, enseñar el domingo por la tarde, qué sé yo. Pero va más allá de eso. Va a cuidar de las ovejas. Y el cuidado de las ovejas implica el tener que estar detrás de cada una de ellas y, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra correcta para usar aquí? Involucrarse de alguna manera en esos problemas que cada uno tiene, ¿no? Y necesitan por eso de lo que la palabra de Dios enseña aquí en 1 Pedro. A veces hay porciones que las conocemos y las aplicamos fuera de su contexto. Y también fuera de su contexto nos sirven de alguna manera. Pero siempre hemos dicho, por ejemplo, cuando usamos el pasaje del versículo 6 en capítulo 5 de la porción que en 1 Pedro en donde estamos, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces le decimos a los hermanos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso es cierto. Pero si lo vemos en el contexto, le está hablando Pedro a los pastores. Y le dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El príncipe de los pastores tiene cuidado de sus pastores. Y por eso los pastores pueden echar toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entendiéndolo en el contexto, guarda mucho más sentido, ¿no? Porque realmente los pastores se involucran con problemas que no son los suyos, con dificultades que no son las suyas y que verdaderamente necesitan y se preocupan. Es como el padre de familia. Yo me preocupo por las cosas que le pasan a mi familia. Me preocupo por los problemas que tiene mi hija. Imagínense que mi familia fuera pues de 200 personas.
y me preocupo por los problemas que cada uno de ellos tiene, y que son varios, de muchos tipos. Y cada persona tiene diferente madurez y crecimiento y diferente necesidad. Entonces, la única forma es echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y es por eso que la palabra de Dios sigue enseñando aquí que en 1 Pedro 5 dice, cuidando pues de ella, cuidando de la congregación, cuidando de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Fíjense que la labor del pastor va más allá, en realidad, del salario que una congregación le puede pagar, porque en realidad no es ese su llamado. Su llamado es un llamado de Dios a servir a la congregación, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos del rebaño. Sí, por eso es que el versículo 6 dice: después humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cuándo será el tiempo? Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Siempre es importante entender la labor de nuestros pastores, y espero que esta mañana haya podido yo transmitir un poco de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la labor y la responsabilidad que tienen ellos. Es una responsabilidad que el Señor demandará seguramente en su momento de ellos, de cada uno de sus siervos, pero que nosotros como congregación debemos a aprender a entender, a aprender a apoyar, a aprender a orar por ellos. Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13, versículo 7, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, que os apacentaron. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, el escritor a Hebreos nos dice que debemos acordarnos de ellos, y que debemos acordarnos de ellos porque ellos nos enseñaron la palabra de Dios. Y debemos además considerar cuál haya sido el resultado de su conducta para imitar su fe. Unos versículos más adelante, el 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, debemos nosotros aprender a entender que ellos velan por nuestras almas. Si volvemos a 1 Pedro, la porción original, hay otro versículo que lo hemos usado siempre y decimos, esto es que cada cristiano tiene que estar sobrio y velar, ¿no? Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero entendámonos en el contexto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y les comienza a decir: apacentad la grey de Dios. Y luego le dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Termino solamente con el ejemplo de David. David era pastor de ovejas antes de ser rey, ¿no? Y David, cuando se presenta la ocasión en que tiene que enfrentar a Goliat, Saúl le dice, es presentado ante Saúl, y Saúl lo ve, pues un mocoso, ¿no? Y dice: ¿cuál es tu currículum vitae? Dime tú qué has hecho, a quién le has ganado. Y entonces David saca su CV, ¿no? Y dice: acá está, yo soy pastor,
de ovejas y tengo un rebaño. Y cada vez que se presentaba un oso, ora lobo, lo que sea, una bestia, ante el rebaño, yo me peleaba con él, le destrozaba la mandíbula y así cuidaba del rebaño. O sea que Davidcito no era pues cualquier cosa. David, lleno del Espíritu Santo, había podido vencer osos, lobos y bestias terribles para defender el rebaño del Señor. Entonces David estaba preparado para enfrentar a Goliat. Así que ahí ya Saúl no tuvo más que decir. Le puso su armadura nomás, le quedaba grandota, se la quitó, pero David era un pastor de ovejas y David estaba dispuesto a cualquier cosa para cuidar de la congregación, del redil que él tenía, ¿no? Y es igual, los pastores están en eso, están cuidando de la congregación del Señor. Por eso Pedro le dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a qué oveja llevarse, ¿no? Y a veces pensamos solamente en ese pasaje de manera personal, pero en realidad en el contexto, podemos aplicarlo para nuestras vidas, pero en el contexto está claro que se refiere a los pastores. Terminemos, por favor, poniéndonos de pie para leer el pasaje en Ezequiel. (34:12). Ezequiel 34:12. Esta es la relación que debe tener el pastor con su rebaño y el rebaño con su pastor. Y siempre oremos por nuestros pastores, por el pastor Walter, por el pastor José y por quien quiera que esté al frente de la congregación, para que el Señor siempre esté fortaleciendo y guiando su vida, ¿no? Dice así: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ese es el pastor de los pastores, que es el Señor, el príncipe de los pastores. Él, como reconoce el pastor a cada una de sus ovejas, así reconocerá a cada una de sus fieles el príncipe de los pastores, que tiene un reconocimiento más especial que el que nosotros podamos hacer a nuestros pastores acá. Cuando Él aparezca, dice, le dará la corona de gloria a los pastores, ¿no? Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos en esta mañana por enseñarnos tu palabra. Y gracias te damos, Padre Celestial, por los pastores en cada congregación, por todos tus siervos, porque tú te has cuidado de tener siervos tuyos en cada lugar, en cada congregación. Y te pedimos, Padre Celestial, en manera especial, en esta mañana también, por nuestros pastores, el pastor Walter, el pastor José. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú los has levantado en medio de nosotros y porque ellos, te pedimos porque ellos siempre puedan cumplir con su labor en medio de la congregación y para con el rebaño. En el nombre del Señor Jesús, agradecemos a ti, ayúdanos a ser siempre agradecidos, Señor, por aquello que recibimos de ti. En el nombre del Señor Jesús, el príncipe de los pastores. Amén.